En Veracruz hay un sitio arqueológico con 17 canchas para el juego de pelota, más que cualquier otro lugar conocido de toda Mesoamérica, construido por una civilización a la que todavía no podemos ponerle nombre con certeza. Hay un hombre que fundó el primer pueblo libre de esclavizados del continente americano hace más de 400 años, resistió al ejército colonial durante décadas y negoció la paz desde una posición de fuerza, y cuyo nombre hoy es el de un municipio de Veracruz que casi nadie fuera del estado sabe pronunciar. Y hay un volcán en la frontera con Puebla que es la montaña más alta de México, tiene un glaciar que lleva décadas encogiéndose, y lleva el nombre náhuatl de Montaña de la Estrella desde antes de que existiera ningún mapa que lo registrara. Empezamos en el número 13, y subimos. Veracruz es el estado por donde México respiró durante 300 años. Toda la plata de Zacatecas que mencionamos en el guión anterior salió por este puerto, todo el mercurio que necesitaban las minas del norte entró por aquí, y cada virrey, cada misionero, cada libro prohibido por la Inquisición y cada cargamento de esclavizados africanos pasó por este mismo muelle antes de llegar a cualquier otro punto del país. Pero dentro de ese territorio hay también los olmecas más antiguos documentados, el primer hombre negro libre del continente americano, la planta que le dio sabor a medio mundo, y uno de los mejores conjuntos de brujería ritual organizada de toda América. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13. San Lorenzo Tenochtitlán, en el sur de Veracruz, cerca de los límites con Tabasco, y el asentamiento olmeca más antiguo conocido, con ocupación intensa entre el año 1500 y el 900 a.C. No confundir con el México Tenochtitlán azteca, este es otro Tenochtitlán, anterior por casi 2000 años al que Hernán Cortés destruyó. San Lorenzo era una plataforma artificial de varios kilómetros de extensión, construida elevando el terreno con millones de toneladas de relleno de tierra, y en ella los olmecas levantaron los primeros monumentos colosales de la historia del continente americano. Cabezas de basalto de entre 2 y 4 metros de altura, talladas con rostros de rasgos precisos, expresivos, individuales, transportadas desde los afloramientos de basalto de los Tuxtlas a decenas de kilómetros de distancia sin rueda, sin caballo y sin metal. Los arqueólogos no han determinado definitivamente cómo los olmecas transportaron las cabezas colosales desde los afloramientos de basalto de la Sierra de los Tuxtlas hasta San Lorenzo, una distancia de entre 50 y 90 kilómetros según la cabeza específica, a través de ríos y pantanos, sin rueda, sin caballo y sin metal. Las hipótesis más aceptadas implican rampas de tierra, rodillos de madera y balsas fluviales, pero ninguna se ha podido verificar experimentalmente a escala real. Las cabezas más pesadas superan las 50 toneladas. Alrededor del año 900 a.C., algo terminó en San Lorenzo. Los monumentos, incluyendo las cabezas colosales, fueron sistemáticamente mutilados, rasgos faciales picados, superficies marcadas, figuras quebradas. Luego fueron enterrados en hileras, en un patrón que los arqueólogos no han logrado explicar de forma definitiva. No se sabe si fue una conquista externa, una revolución interna, un proceso ritual de matar las figuras de un poder que se quería enterrar, o alguna combinación de los tres. Después de esa destrucción, el centro del mundo olmeca se trasladó a la venta, en Tabasco. San Lorenzo quedó abandonado durante siglos, y cuando el arqueólogo norteamericano Matthew Sterling llegó a excavar en los años 40, los campesinos de la región le mostraron las cabezas que asomaban del suelo como si siempre hubieran estado ahí, que es básicamente lo que había pasado. Número 12. Gaspar Yanga, el hombre que fundó el primer pueblo libre de esclavizados de toda América. Yanga llegó a Veracruz a finales del siglo XVI como esclavizado, proveniente de lo que hoy es Gabón en África Central, y la tradición oral lo describe como alguien de linaje noble en su sociedad de origen. En algún momento alrededor de 1570, escapó de la hacienda donde era forzado a trabajar y se internó en las montañas de la Sierra Veracruzana con un grupo de esclavizados que lo siguieron. En las montañas organizó una comunidad libre, el Palenque, y durante décadas la dirigió con suficiente habilidad para resistir los intentos de los españoles de recuperar a los fugitivos. En 1609, el gobierno colonial envió una expedición militar seria bajo el mando del capitán Pedro González de Herrera para destruir el Palenque. La expedición fue un fracaso parcial.
Yanga utilizó el conocimiento del terreno montañoso para evitar el combate directo, desgastar a las tropas y negarles un triunfo decisivo. Las negociaciones comenzaron desde una posición en la que ninguno de los dos lados podía afirmar que había ganado. El acuerdo de 1618 fue extraordinario, el gobierno colonial reconoció el pueblo libre, que recibió el nombre de San Lorenzo de los Negros de Cerralbo, con el derecho a gobernarse bajo sus propias autoridades. A cambio, la comunidad se comprometió a devolver a los esclavizados que escaparan en el futuro, lo que fue el elemento más amargo del acuerdo para los propios miembros del Palenque, y que convirtió a la comunidad en guardiana involuntaria del sistema que había intentado destruir. Yanga murió como gobernador reconocido de su propio pueblo, habiendo llegado a México como esclavizado y terminando como jefe de un territorio con estatus legal propio. El municipio de Veracruz que lleva su nombre hoy se llama simplemente Yanga, y tiene una estatua del Libertador en la plaza principal que los turistas que pasan por ahí camino a Córdoba no suelen fotografiar. Número 11. La vainilla y los totonacas de Papantla. La vainilla, ese sabor que aparece en helados, pasteles, perfumes y chocolates de todo el mundo, es una orquídea trepadora que los totonacas de Veracruz domesticaron siglos antes de que llegara ningún europeo, y que usaban originalmente como aroma ritual, como condimento del chocolate y como ofrenda a sus dioses. Los españoles la llevaron a Europa en el siglo XVI, donde fue recibida con fascinación pero con dificultad para cultivarla. Fuera de México, la vainilla no producía fruto porque la única abeja que podía polinizarla de forma natural, la melipona, no existía en ningún otro continente. Durante 3 siglos, México tuvo el monopolio absoluto de la vainilla en el mundo, porque nadie más podía hacer que la planta diera fruto. En 1841, un joven esclavizado de 14 años llamado Adman Aubias, en la isla de Reunión en el Océano Índico, descubrió cómo polinizar manualmente las flores de la vainilla con una simple varilla de bambú, resolviendo el problema de siglos y abriendo el camino para que Madagascar, Tahití e Indonesia se convirtieran en los mayores productores del mundo. Hoy el 90% de la vainilla del mercado mundial viene de esos países, y la producción mexicana es marginal en términos de volumen, aunque la vainilla de Papantla sigue siendo considerada entre las de mayor calidad aromática por los chefs y los perfumistas que la buscan. Toda la vainilla del mundo, sin excepción, desciende de las plantas que los totonacas de Veracruz cuidaron durante siglos en sus jardines de la Sierra de Papantla. Número 10. Los voladores de Papantla y los números que no son decoración. El ritual del volador es una ceremonia que se practica desde tiempos precolombinos en varias comunidades de la Sierra Norte de Veracruz, principalmente entre los totonacas de Papantla, aunque versiones similares existen entre grupos de Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Se erige un poste de entre 20 y 40 metros de altura. En lo alto del poste hay una plataforma giratoria pequeña de la que cuelgan 4 cuerdas. Un músico sube al tope del poste y ahí permanece de pie, tocando una flauta y un tambor pequeño, girando sobre sí mismo. Los 4 voladores saltan hacia atrás desde la plataforma, atados a las cuerdas, y descienden girando alrededor del poste cabeza abajo mientras la cuerda se va desenvolviendo. El número de vueltas que da cada volador no es aleatorio, son exactamente 13. 4 voladores, 13 vueltas cada uno. 4 por 13 son 52, el número de años que tiene el ciclo calendárico mesoamericano, el mismo que el auto de fe de Maní en Yucatán y el fuego nuevo de Tenayuca en el Estado de México habían convertido en punto de renovación del tiempo. La ceremonia es, entre otras cosas, una oración por la lluvia, por la fertilidad de la tierra y por la continuidad del ciclo solar, ejecutada con la precisión matemática que el calendario mesoamericano impone a todo lo que toca. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009. En Papantla, los voladores actúan varias veces al día para los turistas y entre actuación y actuación comen tacos en el mercado como cualquier persona en cualquier ciudad. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más antigua se vuelve la historia. Número 9. Gaspar Yanga fue el primero, pero no fue el único que encontró en las montañas de Veracruz la posibilidad de ser libre. La región que hoy rodea a la laguna Catemaco en los Tuxtlas, al sur del estado,
Tiene una historia de presencia africana de varios siglos que convive hoy con algo que los veracruzanos llaman con total naturalidad el primer viernes de marzo, el día en que los brujos de toda la región se concentran en las orillas de la laguna para realizar sus rituales colectivos de inicio de año. Catemaco se autoproclama la capital de la brujería de México, y esa denominación, que podría sonar a marketing turístico, corresponde en realidad a una tradición real de curanderos, sanadores, videntes y practicantes de sistemas rituales sincréticos que mezclan elementos de la religión totonaca, de los sistemas de creencias de las comunidades afromexicanas de la costa, del catolicismo popular y de otras corrientes que llegaron por el puerto de Veracruz durante 300 años. La laguna Catemaco es una laguna de agua dulce formada en el cráter de un volcán extinto de la Sierra de los Tustlas. En una de sus islas, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló en 1974 una colonia de macacos japoneses para estudios de primatología tropical. Más de 100 primates de una especie que no existe en ningún otro punto de América viven en esa isla en estado semilibre desde hace 50 años. Los Tustlas como ecosistema son el bosque tropical más norteño de todo el continente americano, con una biodiversidad de aves, anfibios y mamíferos que los biólogos del INECOL llevan décadas documentando. Catemaco tiene brujos, macacos japoneses, y jaguares en la sierra que nadie ve pero que los rastros en el barro confirman que siguen ahí. La reserva de la biosfera de los Tustlas, que rodea el área, tiene además una de las densidades de diversidad de anfibios más altas documentadas en el continente americano, con varias especies de ranas y salamandras endémicas cuyo rango de distribución no supera los pocos kilómetros cuadrados de la sierra volcánica. Es el tipo de lugar donde los biólogos del INECOL y de la UNAM llegan buscando una especie y encuentran dos que no estaban en los registros. Número 8. La bamba y el son jarocho, el género musical más antiguo documentado del mestizaje americano. El son jarocho es la música tradicional de la región costera del centro y sur de Veracruz, y es resultado de la mezcla de tres tradiciones que confluyeron en esta costa, la música indígena totonaca y nahua, la música española de los colonizadores y la música africana de los esclavizados que llegaron al puerto de Veracruz. Los instrumentos reflejan ese mestizaje. La arpa y la guitarra son españolas, el requinto es un derivado local, pero el arco de quijada, hecho con la mandíbula de un burro que vibra al frotarse, viene directamente de la tradición musical del África Occidental, y el zapateado, la percusión de pie sobre la tarima que es parte esencial del son, tiene raíces en las danzas rituales indígenas del área. Los grupos de son jarocho más reconocidos del estado, como Son de Madera o Los Cojolites, llevan décadas recuperando variantes regionales que la industria discográfica del siglo XX había homogeneizado o descartado, encontrando en archivos, en grabaciones de campo de las décadas de 1940 y 1950, y en comunidades rurales del sur de Veracruz, sones que llevaban generaciones sin escucharse fuera del portal de la casa donde los cantaban. La bamba existía antes de la conquista. La letra española que conocemos hoy es colonial o posterior, pero el patrón rítmico y la estructura melódica son anteriores. Es el son más famoso de la tradición jarocha y posiblemente la canción mexicana más escuchada en el mundo después de las mañanitas, gracias a la versión de Richie Valens de 1958 que la llevó a las listas de popularidad norteamericanas. Lo que Valens grabó en Los Ángeles con una guitarra eléctrica y una batería rock era, en su estructura profunda, una canción que los totonacas de la costa de Veracruz habían estado cantando durante siglos antes de que llegara ningún español a escucharla. Si este recorrido te está mostrando un Veracruz que no conocías, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Cada semana un estado nuevo, y mientras más personas nos sigan, más lejos llegamos en el mapa. Número 7. El Carnaval de Veracruz, el más antiguo de México y uno de los más antiguos del continente americano. Las primeras referencias documentadas a celebraciones de carnaval en el puerto de Veracruz datan del siglo XVII, cuando las festividades previas a la Cuaresma eran ya un evento que reunía a la mezcla de poblaciones que hacían del puerto su vida. Marineros españoles, comerciantes criollos, esclavizados africanos y sus descendientes libres, trabajadores indígenas de las comunidades cercanas. La confluencia de esas tradiciones en un espacio portuario que era por definición un lugar de paso y de mezcla produjo un carnaval que tiene una identidad propia inconfundible.
El carnaval de Veracruz tiene elementos que no aparecen en ningún otro carnaval mexicano. La quema del mal humor, que abre los festejos con la destrucción ritual de una figura que representa los problemas del año anterior, los carros alegóricos que mezclan referentes históricos locales con la crítica política, y la batalla de flores, una tradición de mediados del siglo XX donde las carrozas arrojan flores a la multitud en el paseo del malecón. La influencia africana en la música del carnaval es audible en los ritmos de los grupos callejeros. El danzón, el género musical que define el baile de Veracruz, llegó de Cuba a finales del siglo XIX por este mismo puerto y se quedó para siempre, convirtiéndose en símbolo local de algo importado que terminó siendo más de aquí que de donde vino. Compártelo con alguien que piense que los carnavales de México son todos iguales, porque el de Veracruz lleva 400 años siendo otra cosa. Número 6. El castillo de San Juan de Ulúa, la fortaleza construida sobre un arrecife de coral en la bahía de Veracruz, y la última posesión española en el continente americano después de la independencia. La construcción comenzó en 1535, cuando el virrey Antonio de Mendoza ordenó reforzar el punto donde Hernán Cortés había desembarcado en 1519 y donde los primeros asentamientos coloniales habían sido instalados. La fortaleza creció por ampliaciones sucesivas durante 2 siglos y medio hasta convertirse en el mayor castillo colonial del México continental, con muros que en algunos puntos tienen varios metros de grosor y con un sistema de mazmorras subterráneas que se inundaban con la marea. Cuando México logró la independencia en 1821, el ejército realista que guarnecía San Juan de Ulúa se negó a rendirse. Desde el castillo, los soldados españoles continuaron bloqueando el puerto y en varios momentos dispararon sobre la ciudad de Veracruz y sobre los barcos mexicanos que intentaban entrar o salir. El sitio duró hasta el 18 de noviembre de 1825, cuando el general español Capinge se rindió ante las fuerzas mexicanas, 4 años después de la independencia formal del país. España no admitió oficialmente la independencia de México hasta 1836. En el intermedio, sus últimos soldados en el continente americano miraban el puerto desde un castillo de coral y esperaban instrucciones que tardaban semanas en llegar desde Madrid. Número 5. La ocupación norteamericana de 1914 y el malentendido más caro del siglo XX. En abril de 1914, el gobierno del presidente Woodrow Wilson supo que un barco de vapor alemán llamado Ipiranga se aproximaba a Veracruz con un cargamento de armas destinado al ejército del general Victoriano Huerta, cuyo gobierno Wilson no reconocía y quería debilitar. Wilson ordenó a la Marina de Guerra de Estados Unidos ocupar el puerto de Veracruz para impedir que las armas llegaran a Huerta. El 21 de abril, infantes de marina norteamericanos desembarcaron y tomaron posiciones en la ciudad. Lo que Wilson no había calculado es que los mexicanos que se oponían a Huerta también se oponían a la invasión. Los cadetes de la Escuela Naval Militar de Veracruz, junto con policías y civiles armados de la ciudad, resistieron el desembarco. Murieron aproximadamente 19 norteamericanos y entre 150 y 200 mexicanos. La ocupación duró hasta noviembre de 1914. Venustiano Carranza, el jefe del movimiento que combatía a Huerta, exigió el retiro de las tropas norteamericanas y rechazó cualquier insinuación de que la intervención había ayudado a su causa. Las armas del Ipiranga, mientras tanto, fueron descargadas en otro puerto y llegaron a Huerta de todas formas. La intervención norteamericana no logró ninguno de sus objetivos estratégicos, dejó entre 150 y 200 familias de Veracruz sin uno de sus muertos, y envenenó las relaciones entre México y Estados Unidos durante décadas. Número 4. El Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. El Citlaltépetl, la montaña de la estrella en náhuatl, está en la frontera entre Veracruz y Puebla, con la cumbre a 5.636 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndola en la tercera montaña más alta de América del Norte después del Denali en Alaska y el Logan en Canadá. Es un estratovolcán considerado activo, cuya última erupción documentada fue en 1846. En su cima hay un glaciar que los estudios glaciológicos de la UNAM han documentado que ha perdido más del 90% de su extensión desde mediados del siglo XIX, con pérdidas particularmente aceleradas desde los años 90 del siglo pasado.
El glaciar del Citlaltépetl es uno de los 6 glaciares tropicales documentados en México, todos en las cimas de los volcanes de la faja volcánica transmexicana. Las proyecciones de los investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM indican que el glaciar desaparecerá probablemente antes de mediados del siglo XXI si las tendencias actuales continúan, lo que convertiría la desaparición del hielo de Citlaltépetl en el primer caso documentado de extinción completa de un glaciar tropical en México. La imagen de la pirámide de nieve de la montaña de la Estrella vista desde la planicie de Puebla o desde la costa de Veracruz ha sido parte del paisaje de esta región durante miles de años. La primera ascensión documentada por europeos ocurrió en 1838, cuando 2 mineralogistas franceses, Galeotti y Giesbrecht, llegaron a la cima. El registro de esa ascensión les costó la vida a ninguno de los dos, pero dejó constancia de un glaciar cumbre que entonces cubría varias veces la superficie que cubre hoy. Esa imagen tiene fecha de vencimiento. Número 3. Los Nortes de Veracruz y el cementerio de Barcos. El norte es el nombre local de los vientos del noroeste que bajan por el Golfo de México entre octubre y marzo, traídos por los frentes fríos polares que se precipitan desde Norteamérica sin encontrar obstáculo significativo hasta llegar a la Sierra Madre Oriental. Los nortes pueden mantener vientos sostenidos de 80 a 120 km por hora durante varios días, levantar olas de 3 a 5 metros en el Golfo y hacer que el cielo de la ciudad de Veracruz se vuelva blanco de espuma y sal. Los veracruzanos llevan 400 años viviendo con los nortes y tienen un vocabulario completo para sus variaciones. El nordazo cuando la intensidad es excepcional, la surada cuando viene del sur y trae calor húmedo en contraste, y la brisa cuando el viento es suave y constante en verano. Durante el periodo colonial, los capitanes de barco que llegaban a Veracruz aprendían de los pilotos locales que el momento de entrar o salir del puerto tenía que coincidir con las ventanas de calma entre nortes, y que equivocarse en ese cálculo costaba el barco. Durante el periodo colonial, los nortes hundieron decenas de buques en la bahía de Veracruz y en las aguas circundantes. El arrecife Blanquilla, a unos 30 kilómetros del puerto, y el sistema de arrecifes de coral del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano cubren hoy los restos de embarcaciones coloniales que nunca llegaron a su destino. Los buzos de Lina han cartografiado algunos de esos naufragios. Hay cañones, anclas, jarcias y estructuras de madera preservadas en el fondo del Golfo de México bajo 3 a 20 metros de agua, en un archivo submarino de la historia del comercio colonial que el INA calcula que todavía tiene el 70% sin explorar sistemáticamente. Número 2. El puerto de Veracruz como el único respiradero de la colonia. Durante casi todo el periodo colonial, la ley española del exclusivismo estableció que el comercio entre la Nueva España y Europa solo podía hacerse a través de 2 puertos, Veracruz en el Atlántico y Acapulco en el Pacífico, para las mercancías que venían de las Filipinas. Todo lo demás tenía que pasar por Veracruz. La plata de Zacatecas, el cacao de Tabasco, la cochinilla de Oaxaca, el añil de Yucatán, salían por Veracruz. Los libros, las telas, el vino, el aceite de oliva, los esclavizados, los virreyes, los oidores, los inquisidores, entraban por Veracruz. El monopolio convirtió al puerto en un embudo a través del cual se filtró durante 3 siglos toda la riqueza de lo que sería México. Las consecuencias de ese monopolio todavía son visibles en la geografía económica del país. El eje que conecta Ciudad de México con Veracruz, pasando por Jalapa y Puebla, es el más densamente poblado, el más industrializado y el más antiguo de toda la red de comunicaciones terrestres de México, porque durante 300 años fue el único camino que importaba. Los virreyes que llegaban a Veracruz para tomar posesión de su cargo seguían ese camino hasta la capital. Las cartas que salían de la capital hacia el rey de España seguían ese mismo camino en dirección inversa. Hoy hay una autopista de 4 carriles, varios aeropuertos y una línea de tren de carga que siguen aproximadamente el mismo trazo que los virreyes recorrían en litera en el siglo XVI. Y llegamos al número 1, al lugar que le da nombre al estado, que lleva siendo arqueológicamente el más importante de Veracruz desde el año 600 después de Cristo, y que sigue guardando la misma pregunta sin responder que tenía cuando los primeros arqueólogos llegaron a estudiarlo. El Tajín.
El sitio arqueológico está a unos 12 kilómetros de la ciudad de Papantla, en la Sierra Norte de Veracruz, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Su estructura más famosa es la Pirámide de los Nichos, un edificio de 6 cuerpos escalonados con 365 hornacinas en su exterior, una por cada día del año solar, que debieron verse como 365 sombras moviéndose a lo largo de las fachadas conforme el sol avanzaba durante el año. La imagen sola ya es extraordinaria. Pero lo que convierte a El Tajín en un lugar verdaderamente extraño es el número de canchas para el juego de pelota que tiene. Se han identificado 17 canchas para el juego de pelota en El Tajín. 17. El sitio con el segundo mayor número en cualquier ciudad prehispánica conocida tiene aproximadamente la mitad. Los murales esculpidos en los muros de las canchas de El Tajín son los más detallados y más narrativos sobre el juego y sus rituales que existen en cualquier sitio de Mesoamérica, muestran el sacrificio de uno de los jugadores, la presencia de deidades del pulque y de la muerte, y escenas de procesión que los investigadores interpretan como parte de un ciclo ritual relacionado con la lluvia, la fertilidad y la renovación del ciclo solar. La pregunta que El Tajín no responde es quién construyó todo eso. Los totonacas reivindican el sitio como propio, y fueron ellos quienes estaban en la región cuando los primeros españoles llegaron en el siglo XVI. Pero los arqueólogos señalan que la cultura material del Tajín clásico, entre el 600 y el 1000 después de Cristo, no corresponde exactamente a la cerámica y los patrones arquitectónicos documentados en los asentamientos totonacas del mismo periodo. El sitio fue abandonado alrededor del 1150 o del 1200, posiblemente por la presión de grupos del norte, posiblemente por una sequía prolongada, posiblemente por la combinación de los dos. ¿Quiénes eran exactamente las personas que encendieron las brasas en esas 17 canchas de pelota antes de que el fuego se apagara para siempre? Es una pregunta que la arqueología de Veracruz lleva décadas intentando responder. El Tajín recibe hoy 500,000 de visitantes al año durante el Festival Cumbre Tajín y varios cientos de miles el resto del año. Cada uno de ellos sube la pirámide de los nichos y cuenta las hornacinas con los ojos. La mayoría llega a 365. Algunos llegan a 364. La diferencia de una hornacina no cambia la pregunta, pero tampoco la responde. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que sirvió de puerta de entrada y de salida a todo lo que México fue durante 300 años. Y la sensación de que Veracruz tiene demasiada historia acumulada en demasiado poco espacio para que alguien pueda verla completa en una sola visita. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía? Y si pudieras estar en uno mañana, ¿cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Veracruz es solo el puerto y el danzón, manda este video, porque le falta el primer pueblo libre del continente, la planta que le dio sabor a medio mundo, y la pregunta de quien encendió 17 canchas de pelota en la sierra y nunca firmó su nombre en ningún muro.